Bendiciones, familia. Nos encontramos en el primer sábado del mes de septiembre, 3 de septiembre. Y una vez más queremos ir al libro del profeta Daniel, capítulo 11. Y vamos a tener hoy la parte número 8. Y vamos a continuar. Hay mucha información aún que cubrir y mucho material que necesitamos conocer, necesitamos atesorar, necesitamos compartir y necesitamos vivir a la altura de la luz que el Señor nos ha dado. En esta mañana, en primer lugar, queremos animarles para que por la gracia de Dios podamos tener un sábado muy bendecido. Recibir bendiciones, pero ser bendiciones para otros también. En segundo lugar, queremos animarle para que continúe orando por este sencillo ministerio. El Señor nos pueda ayudar, nos pueda usar, nos pueda capacitar para que lo que hagamos, pequeño como es, Él lo pueda hacer grande, impactante, importante en la vida de miles y miles de personas. Mientras tenemos acceso a las redes sociales, queremos usarlo para que este mensaje pueda ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. También queremos recordarles que del 17 al 27 de octubre, próximo mes, vamos a tener tiempo para trabajar en el avance de la terminación, si fuera posible aún, del puesto de avanzada. Si usted puede venir 1, 2, 3 días o puede venir más tiempo, pues nosotros con gusto lo vamos a hospedar, lo vamos a alimentar y vamos a tener también tiempo para buscar al Señor. Así que mantenga este proyecto en sus oraciones, no olvide apoyarnos si económicamente le es posible y no importa la cantidad, desde $1 hasta 1,000 o más, el Señor lo puede usar y lo puede multiplicar para gloria de su nombre, para avance de su obra y también para impactar la vida de otras personas. En esta mañana vamos a orar en primer lugar. Vamos a pedir la dirección de Dios, que el Espíritu Santo tome control del servidor, tome control de ustedes que van a escuchar la palabra, tome control de las cámaras, del sonido. A veces tenemos problemas, dificultades, tome control del internet que a veces se nos va y podamos en esta mañana tener una buena transmisión. Vamos de rodillas, si es posible, a buscar la presencia del Señor. Gracias, oh Dios, que podemos en esta mañana venir a este lugar, tu casa de oración, y tomar tiempo para juntos estudiar tu palabra. Ese libro maravilloso, esa carta de amor, llena de información, de enseñanzas, de instrucciones, que nos capacita, que nos ayuda a entender el tiempo presente, nos ayuda a entender lo que ha de tomar lugar en el futuro cercano, nos ayuda a entender en forma más amplia lo que ha tomado lugar en el pasado. Señor, en esta mañana, que el Espíritu Santo sea abundantemente derramado sobre nosotros, podamos recibir su presencia y ser beneficiados de su ministerio en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, dame palabras, ideas, texto, todo lo necesario para presentar tu palabra como tú deseas que sea presentada. Ayuda a aquellos que han de escucharla, que la valoren, que la atesoren, que puedan compartirla, Señor, y que sea de bendición para ellos. Toma control de las cámaras, sé con mi esposa que dirige esta parte del ministerio y ayúdanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Vamos a ir al capítulo 11 de Daniel, donde nos quedamos el sábado pasado. Y tan solo pudimos estudiar, pues el tiempo siempre nos gana, la primera parte del versículo 44. Vamos a leer todo el versículo, aún lo que estudiamos el sábado pasado y lo que hoy queremos estudiar y entender. Dice lo siguiente, Daniel 11, 44. Pero noticias del oriente y del norte, es lo que estudiamos el sábado pasado. Noticias, buenas nuevas, hay un mensaje que viene del oriente y vimos lo que significa esto. Viene también del norte y vimos lo que significa esto. Este mensaje que tiene un doble énfasis, el oriente o el este o el norte, dice que lo va a estremecer al sistema papal. Y vemos ahora lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dice así, y saldrá con gran ira
para destruir y matar a muchos. Vamos a detenernos ahí un momento. Vemos que Dios va a hacer una obra. Hasta el versículo 44 el sistema iba avanzando, ganando terreno, conquistando naciones pobres, ricas, conquistando a la gente de otras religiones, conquistando aún los sistemas ateos, como representa el rey del sur, conquistando los Estados Unidos, conquistando las diferentes iglesias que antes eran protestantes y hoy día se hacen llamar evangélicas, aún entrando dentro del pueblo remanente de Dios para contradecir el mensaje, para tratar de destruirlo o al menos minimizarlo y si es posible silenciarlo para que no sea dado. Hasta el momento el sistema iba ganando más y más, pero cuando llegamos al versículo 44 vemos que hay una palabra muy importante que estudiamos el sábado pasado, pero, de ese momento en adelante, ahora Dios comienza a obrar y a actuar y comienza a traer el fin de este sistema. Y vamos a ver que este sistema, ahora estremecido bajo la proclamación de las buenas noticias, como acabamos de leer, del este o del oriente y del norte, ahora se estremece, ahora comienza a convulsionar, ahora comienza a darse cuenta que hay un plan que contrarresta su agenda y su plan, y ese plan ahora no lo puede detener. Ahora comienza a darse cuenta que Dios comienza a intervenir en la historia para poner fin a ese sistema. Pero ¿cuál es su reacción? A medida que Dios desciende su poder sobre el planeta Tierra, sobre su pueblo que da este mensaje, sobre su pueblo que proclama el último mensaje de advertencia, pero también de misericordia al mundo. Estamos hablando ahora del derramamiento de la lluvia tardía. Y este mensaje con poder divino irá a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora este mensaje comienza a impactar a todo el mundo y todo ser humano vivo en el planeta Tierra escuchará en forma completa, total y convincente lo que encontramos en Apocalipsis 14 del 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles. Obviamente estremece al sistema. Se da cuenta que hay un plan que contrarresta ahora su agenda. ¿Y cuál es su reacción? A medida que Dios comienza a derramar su bendición, ahora Satanás comienza a traer una fuerza de abajo hacia arriba, como Dios desciende de arriba hacia abajo, para tratar de destruir, de detener y de parar ese plan si fuese posible. Y repito otra vez lo que leímos, y saldrá. Eso es un verbo, significa acción. Dice que va a hacer una obra y esta obra, ¿cuál es? Dice que saldrá con grande ira. Es decir, que no tan solo tiene ira, sino que muestra una gran ira. Es más que ira, es un enojo que no tiene ahora forma de escribirse ni aún de poderse categorizar. Vemos que ahora esta gran ira, ¿en qué se convierte? Dice en destrucción y también para matar o eliminar a muchos. Vamos en primer lugar a ver lo que significa esta palabra noticias. Y vamos a leer 2 versículos en esta mañana para que podamos entender el significado más profundo de esta declaración. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos a leer el versículo 15 y después vamos a ir al libro del profeta Nahum. Vamos a ver un versículo en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento que exactamente dicen lo mismo a pesar de que tienen más de 500 años de diferencia cuando fueron escritos. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, y es la palabra clave, es una noticia que dan los que anuncian, los que proclaman, los que predican, los que promueven, los que escriben. ¿Qué cosa? El evangelio es buenas nuevas de la paz y que predican el evangelio de los bienes.
Así que estas noticias, ¿qué significa? Es un evangelio, es buenas nuevas que traen paz a un mundo que está ahora convulsionado y atemorizado. Leyendo en el libro del profeta Nahum, vamos al Antiguo Testamento, allá a los profetas menores, y vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 15, dice casi lo mismo. La primera parte dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Otra vez el evangelio, del que pregona, ¿qué cosa? La paz. Así que vemos que el apóstol Pablo tomó de lo que ya estaba escrito en la palabra, en el Antiguo Testamento en sus días, del profeta Nahum, y lo trae al Nuevo Testamento, y ahora es la misma declaración que encontramos en ambas partes. Y como dice la palabra de Dios, cuando hay dos testigos, se confirma lo que ha sido escrito. Así que nos damos cuenta ahora cómo es el evangelio de este mensaje de paz. Estas buenas nuevas, estas noticias de salvación, la que estremece al mundo y comienza a hacer tambalear a este sistema que representa el rey del norte. Por lo tanto, si estamos hablando del momento del derramamiento de la lluvia tardía, esa lluvia tardía se convierte en un fuerte pregón. Es el último movimiento misionero que el mundo conocerá y será completamente laico. No habrán iglesias abiertas, no habrán instituciones educativas, ni médicas, ni casas publicadoras. No tendremos acceso a las redes sociales. No hay dinero, pues no se puede comprar y vender durante ese tiempo. No tenemos recursos, no hay presupuestos, no hay juntas. No hay nadie que tiene que darnos órdenes de qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ahora Dios toma completo control, absoluto control de su pueblo. Y sus manos ahora toman las riendas de este movimiento y bajo la unción del Espíritu Santo, Dios hará una obra milagrosa que ni podemos nosotros describir porque no sabemos los detalles. Simplemente Dios nos muestra el evento, pero no nos da los detalles. Vemos que ahora Dios hará cosas que nosotros nunca hemos visto en la historia. Obrará de forma milagrosa, extraordinaria, con hombres y mujeres que vamos a leerlos en un momento, bajo la unción del Espíritu Santo, yendo a todas las partes del planeta Tierra para proclamar este mensaje de paz y de salvación. Ahora nos damos cuenta que todavía en ese tiempo final, tiene que haber algo de paz, tiene que haber algo de libertad para que el mensaje pueda ser llevado a cabo. Les voy a leer una declaración del libro Conflicto de los Siglos. En la página 669 dice lo siguiente. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada o detenida o frenada, para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Así que vamos a ver que hay oposición. Hay enemigos que están en contra de este mensaje, como acabamos de leer en el libro de Daniel, que saldrá para detener este mensaje, si le fuese posible, y destruir a aquellos que lo llevan. Pero dice que el Espíritu Santo obrará para detener, no en forma completa y total, pero frenar un poco la obra para que este mensaje ahora pueda ser llevado al mundo entero. Leyéndole también del libro Primeros Escritos, en la página 85, dice lo siguiente: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Así que este tiempo de angustia no se refiere al tiempo de angustia final, donde ya no hay tiempo de misericordia ni de salvación, donde ahora las plagas caen sobre los impenitentes sin mezcla de misericordia. Todavía Jesús está en el santuario celestial. Es un periodo corto antes que llegue ese tiempo de la gran tribulación. Dice lo siguiente: en ese tiempo,
Cuando se está terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, lo que leímos en Daniel, aunque serán mantenidas en jaque o detenidas para que no impidan la realización de la obra del mensaje del tercer ángel. Así que las naciones harán leyes contra el mensaje, contra los mensajeros, prohibirán esto, aquello. Pero el Espíritu de Dios obrará de una forma que no entendemos en forma completa y no permitirá que completamente tengan el control. Todavía quedará algo de libertad para que se pueda hacer la obra y se pueda terminar la obra. Vemos que saldrá con gran ira, pero el Espíritu Santo todavía detendrá en parte esa gran ira y ese plan para detener la obra. Ahora, ¿qué va a tomar lugar durante ese tiempo? Vamos a leer, en esta mañana les voy a leer mucho. No quiero tanto mencionarles mi opinión, quiero que más bien lo que está inspirado nos hable y nos ayude a describir los eventos y los sucesos que estarán tomando lugar en ese tiempo. Cuando el fuerte pregón comienza a tomar lugar, cuando el pueblo de Dios comienza a dar el último mensaje, ahora, ¿cuál será la reacción de Satanás y cuál será la obra de Dios? Voy a comenzarles a leer en esta mañana del libro Conflicto de los Siglos. Comienzo en la página 664. Página 664, comienzo la lectura, dice así. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Estamos hablando del fuerte pregón. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagraron a su servicio. Así que, ¿quiénes serán los instrumentos? Sencillos instrumentos que fueron consagrados o dedicados, entregados, un compromiso tenían con Jesús en el servicio de su obra. Y escuche, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Así que este movimiento laico, hombres y mujeres consagrados, dedicados al servicio. ¿Cuál es su capacitación? No son libros escritos por seres humanos. No son profesores con títulos. No son doctores. No son gente que han sido instruidas y capacitadas. Sino son aquellos hombres y mujeres que allí en sus hogares tomaron la palabra de Dios, la abrían cada día, había un encuentro personal con Jesús, doblaban sus rodillas para buscar sabiduría y conocimiento y aplicar las verdades estudiadas a sus vidas. Ahora el Espíritu Santo usará a esos hombres y mujeres. Instrumentos sencillos. Vemos que no van a ser gente más bien educadas y letradas y con títulos, gente famosa y conocida. La gran mayoría serán hombres y mujeres sencillos, pero consagrados a la causa de Dios. Escuche, habrá hombres de fe y de oración. Hombres y mujeres de qué? De fe y de oración. ¿Qué es fe? Es confiar que lo que Dios ha prometido hacer, lo puede hacer y lo va a hacer. Estos hombres de fe, estas mujeres de fe, siguieron el plan de Dios. Mientras el mundo iba en una dirección y parecía que era lo que se debía hacer, ellos estaban dispuestos a ir en la otra dirección. Mientras el mundo decía, no, quedemos en la ciudad, decía, no, vamos al campo. Mientras el mundo decía, comamos lo que queremos, decía, no, vamos a comer lo que Dios ha dicho y nos ha dado en su palabra y en el Espíritu de profecía. Mientras el mundo enviaba a sus hijos a las escuelas, no, vamos a educar a nuestros hijos en casa, es lo que Dios desea. Mientras el mundo se vestía de una forma diferente para llamar la atención y mostrar su riqueza, ellos se vestían en forma modesta y sencilla. Es decir, creyeron que lo que Dios decía, aunque la mayoría no lo seguía, estaban dispuestos a hacerlo. Este mensaje no es popular. Este mensaje no apela a las grandes masas.
Este mensaje no llena las tiendas. Eso lo hace el mundo. Los estadios, donde se juegan deportes, donde hay partidos. Eso es lo que llena. Pero este mensaje va en oposición a eso, y aquellos que creen que Dios ha hablado a través de su palabra y de la sierva del Señor, ahora por fe aceptaron el mensaje y comenzaron a aplicarlo en sus vidas. Vemos que este mensaje no será dado por la mayoría de los adventistas del séptimo día porque no han sido santificados por la obediencia a la verdad. También eran hombres y mujeres de oración, no de celulares, no de novelas, no de compadres y comadres, no de conversaciones y de fiestas. Preferían tomar tiempo en la presencia de Jesús. Preferían de rodillas buscar su dirección. Querían comunión con el cielo y apreciaban ese tiempo de comunión con Dios. Allí se fueron preparando, sencillos instrumentos, pero fieles, leales y obedientes al Señor. Continúo la lectura, dice lo siguiente: se sentirán impelidos o motivados a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Ahora se va a tomar valor para hacer esa obra. Porque no es fácil que el sistema que impera, que controla, que gobierna y que manda al mundo, ahora sus pecados, ¿y qué significa pecado? Lo que hace que una persona viole la ley de Dios. Sus obras que van en oposición a la ley de Dios. Y esa ley de Dios es un trasunto de su carácter, lo que viola los principios del carácter de Dios. Babilonia ha estado cometiendo. Y van a ser denunciados. Note, no tan solo declarados. Es un mensaje que denuncia el pecado por lo que es. Abominación al Señor. Es una denuncia contra lo que el mundo hace, y Babilonia en especial. Y ahora es más específico. Escuchen. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil. Así que un mensaje que condena que la ley dominical, donde dice la iglesia no tiene que gobernar el Estado, ni el Estado tiene que obedecer lo que la iglesia dice. Las conciencias de cada ser humano es libre y aún Dios las respeta. Y nadie tiene el derecho, ninguna autoridad humana, porque ni aún la divina lo hace, de decir qué día es el día del Señor y quiénes tienen que adorar y cómo tienen que adorar y cuándo tienen que adorar, y que no pueden hacerlo ningún otro día de la semana. Así que esa unión de iglesia y Estado será denunciada por lo que es, lo cual nos da a entender que estaremos viviendo en tiempos de totalitarismo, autoritarios, regímenes, donde tan solo se puede pensar y decir lo que ellos quieren que se piense y se diga, pero habrá un grupo que tendrá el valor de levantarse, no tan solo en oposición, sino en denunciar los pecados de Babilonia. ¿Qué más? Dice lo siguiente: las invasiones del espiritismo. Así que el espiritismo ahora invade. ¿Qué significa invadir? Es cuando alguien sin permiso se introduce en otro país o en una propiedad privada. Cuando invade es un acto de agresión y de violencia y de fuerza. Así que el espiritismo va a invadir los hogares, va a invadir las mentes, va a invadir las naciones. Y queridos, el espiritismo es una de las dos cosas que el enemigo usará con gran éxito al final de la historia humana. Es más, se los voy a leer en un momentito, voy a hacer una pausa. Voy en el mismo libro, pero voy a leerles de la página 645, muy cerca donde estaba leyendo, pero para que podamos entender lo que dice en cuanto al espiritismo. Dice: merced a los dos errores capitales. Así que hay dos errores que al final serán los más importantes. El de la inmortalidad del alma es el primer error que se va a promover. Y de la santidad del domingo es el segundo error que se va a promover.
Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras que aquel forma la base del espiritismo. ¿Cuál es? La inmortalidad del alma. Es la base del espiritismo. El domingo crea un lazo de simpatía con Roma. Vemos que hoy día el espiritismo más que nunca, por supuesto, con una máscara a veces de entretenimiento, de inocencia, de juego, está invadiendo más y más. Esta semana alguien me envió unos artículos donde en diferentes partes del mundo se ven fotos de los famosos ovnis o objetos no identificados. Queridos, esos son demonios. Y la gente queda pasmada. Es más, otra persona me envió el caso de una señora fallecida. Escuchen esto. Que en su propio funeral, ella dio el discurso de despedida. Ahí estaba el cuerpo. Ahí estaba el ataúd abierto. La gente, la familia, los amigos, vecinos estaban ahí. Y en una pantalla sale la señora fallecida hablando. No tan solo habla, sino que la gente le hace preguntas. Y ella contesta. Espiritismo. Ahora el artículo dice que eso se hace basado en lo que se conoce hoy día como inteligencia artificial, que es lo que están trabajando. Así que a través de la inteligencia artificial, una muerta habla y puede conversar y contestar preguntas de aquellos que están presentes en su servicio fúnebre. Y dar el último discurso del servicio fúnebre. Otro caso es el de una madre en China. Su niña de 8 años muere de un cáncer en el cerebro. Y ahora a través de la tecnología le ponen estos famosos lentes que la gente usa para juegos de tercera dimensión. Y ahí aparece la niña. La misma niña, el mismo tono de voz y vestida con la última ropa que la vio antes de su muerte. Y la madre comienza a hablar con la niña. La abraza, la besa, la madre está llorando, obviamente, pues extraña a su niña de 8 años que trágicamente muere de cáncer. Y la niña le dice que está bien, que está contenta, que está en la presencia del Señor. ¿Qué es esto, queridos? El espiritismo moderno. ¿Qué tiene en común Babilonia, el sistema romano, más las iglesias apóstatas? ¿Qué tiene en común con el budismo, con los musulmanes, con el hinduismo? ¿Qué tiene en común con tantas otras religiones en el mundo entero? Algo tiene en común, un concepto. El concepto de la inmortalidad del alma. Y leímos que ese concepto ahora crea ¿qué cosa? Un lazo de simpatía en el mundo entero. En el mundo entero. Y de esa forma, ahora comienza a unir a la gente y comienza a traerlas ¿a dónde? Comienza a traerlas en unión y creando eventualmente un deseo ahora de unificación que fácilmente los preparará para aceptar la ley dominical. Leyéndoles del mismo libro Conflicto de los Siglos, en la página 648, esta declaración quiero compartirla con ustedes en esta mañana.
Dice, habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo. Y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. ¿Qué hará Satanás? Ahora usará espíritus de demonios, personificando a seres humanos conocidos, amigos, familiares, líderes religiosos, líderes políticos conocidos, de fama, de nombre. ¿Y qué van a hacer? Ahora traerán un mensaje donde apoyará la ley dominical y dirá que la única forma de poder quitar el mal que hay en el mundo es si todos estamos dispuestos a seguir esa ley, aunque viole la ley de Dios. Pero quiero compartir con ustedes algo más en esta mañana. Voy primero al libro Primeros Escritos, página 87. Dice lo siguiente: vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente que deberán sostener por las Escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía y realizarán milagros delante de ellos para confirmar sus declaraciones. Así que seres queridos, amigos, conocidos, hermanos de iglesia, pastores, líderes políticos o sociales o en las áreas que hayan sido ellos conocidos en el mundo entero, ahora vendrán y aún tendrán el poder, y son demonios, realmente no son esas personas, de hacer milagros. ¿Qué sucede si tenemos a un hijo enfermo y supuestamente regresa la abuelita? Y ese hijo enfermo ahora es levantado de esa cama. Y ese milagro que hará con el corazón de ese padre o de esa madre que pensaba que ese hijo iba a fallecer. Queridos, esto va a ser serio. No va a ser fácil. Es muy fácil sentados en una banca cómoda hoy día en una iglesia decir, yo sé que son espíritus de demonios. No es tan fácil como pensamos que va a ser. Porque las emociones van a ser jugadas. Los sentimientos van a ser tocados. Continúo la lectura. Harán milagros. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los que se les aparecerán son espíritus de demonios. Nuestro ánimo no debe ser embargado por las cosas que nos rodean, sino ocuparse con la verdad presente y la preparación que necesitamos para dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre y temor. Así que vemos que tomarán lugar manifestaciones. Es más, que ahora viene a mi mente algo que quiero compartir con ustedes. Podamos entender esto en forma más completa. Estoy leyendo ahora del conflicto de los siglos, página 608. A veces el Señor pone cosas en mi mente, comparto con usted, dice, Satanás puede abocar ante los hombres las apariencias de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Tamaño, color, apariencia, lenguaje, dichos, vestimenta, perfecta, perfecta. No dice que va a ser muy buena, perfecta. Les voy a dar 2 ejemplos. Los rasgos
familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Conocí a una familia que su niña a los 3 años murió. 3 años, su segunda niña. Y una noche de viernes, mientras se reunía la familia con su hija mayor para recibir el sábado, la niña en otra habitación, y cuando digo niña es entre comillas, son demonios, comenzó a llamarlos por nombre. Al papá, a la mamá y a la hija. La misma voz, igual. Y los invitaba a que fueran a la habitación donde ella estaba, porque ella quería saludarlos y quería verlos. Los extrañaba y quería tener unos momentos con ellos. Esta familia se dio cuenta que era Satanás, era un demonio, y no lo hizo. Y esto se repitió 2 veces. Gracias a Dios que nunca cayeron bajo este engaño. Otro pastor que conocí por años, ya fallecido, un hombre de Dios, un sábado de mañana estaba sentado en su cama poniéndose los calcetines para ir a la iglesia. Y de repente a su lado aparece su hijo. Su hijo murió en la guerra de Vietnam. Le quedaban 27 días para terminar su deber militar y regresar. Era el hijo mayor. Y ahí se le apareció. Vestido de militar, como ellos lo habían visto. Vivían en Hawái en ese tiempo. Y enseguida, pues, este pastor se dio cuenta que era un demonio. Y el demonio le dice, no, yo soy tu hijo. Se levantó el pantalón. Y a los 7 años, montando bicicleta, había tenido un accidente y había quedado una cicatriz en su pierna. Y ahí estaba. Ahí estaba. La misma cicatriz. Lo que estamos leyendo. Perfecta. Exactitud increíble. Gracias a Dios que este hombre de Dios lo reprendió al demonio y desapareció. En otra mañana, cuando estaba en el baño terminando para arreglarse, ponerse la corbata, ya se iba su esposa, otra vez le aparece el hijo. Y otra vez tuvo que reprender al demonio para que huyera. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y enseñanzas de demonios. Quizás antes de avanzar voy a leerles una declaración más, podamos entender. Página 616 ahora. Dice, muchos, escuchen esto por favor, muchos la mayoría, tendrán que vérselas con espíritus de demonios, que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Hoy día no hemos visto esto todavía. Donde la mayoría, muchos del pueblo de Dios ahora tendrán que vérselas con espíritus de demonios, supuestamente personificando a seres queridos, amigos, familiares, hermanos de iglesia, que ahora a través de milagros aún tratarán de convencerlos ¿de qué? De que tienen un mensaje de Dios para ellos. ¿Saben que hoy día se está preparando al pueblo de Dios para eso? Lamentablemente.
Se los voy a leer, mismo libro. Conflicto de los siglos, queridos, ustedes tienen que leer este libro. Este libro necesita ser estudiado otra vez. Si ya usted lo leyó, léalo una segunda vez. Sobre todo los 2 últimos capítulos muy, muy importantes. Escuchen cómo se está preparando el pueblo de Dios hoy día para aceptar estos espíritus de demonio. Dice lo siguiente: mientras años atrás, y habla del espiritismo, atacaba a Cristo y a la iglesia y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Este es el espiritismo moderno. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar ¿a quién? Al corazón irregenerado o no convertido. Al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Escuchen. Los espiritistas. ¿Quiénes? Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios. ¿Qué mayormente se presenta en nuestras iglesias hoy día? Un mensaje nada más basado en el amor de Dios. Y los espiritistas hacen hincapié en el mensaje de que el amor de Dios es el atributo principal de Dios. Es todo lo que necesitamos saber. Continúa la lectura. Pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Así que rebajan el amor de Dios a un sentimiento y no hay distinción entre el bien y el mal. Lo que tú hagas con tu vida, donde tú vayas, lo que escuches, lo que comas, lo que te pongas, lo que te vistas, nada de eso es importante. Dios te ama. Dios te ama. Eso es lo que necesitas saber. ¿Quiénes son esos? Espiritistas. Y estos espiritistas hoy día ocupan púlpitos en nuestras iglesias. Escriben libros. Hacen videos. Oh, queridos, el enemigo está preparando al pueblo para que no pueda discernir. Y estos espíritus de demonio al final los engañen. Escuche. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de la santa ley, todo eso lo pierden de vista. Ley, no, eso es legalismo. Obedecer, no, eso no, nada de importancia. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuese una letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentimientos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Entendemos cómo hoy día en su mayoría el enemigo está preparando al pueblo de Dios a través de mensajes falsos, aunque tienen algo de verdad, fábulas, lecciones, chistes, cuentos, historias, que lo que hacen es alejarnos de la verdad de la palabra de Dios. Y se rechaza tanto a Cristo tan descaradamente como el espiritismo lo hacía antes. En esta mañana me desvié un poco del tema, pero vemos que el pueblo de Dios tendrá que enfrentar estas cosas. Y tenemos que conocer claramente lo que la palabra de Dios enseña. Uno de los principios, una de las enseñanzas de la verdad presente es la no inmortalidad del alma. Que cuando el ser humano muere, está en una tumba, no está en el cielo, ni está en un infierno, está en una tumba hasta que sea resucitado
En la primera resurrección para salvación, en la segunda resurrección para perdición eterna. Y muchos tendremos que enfrentarnos a estos espíritus de demonio. Regresando a mi lectura, y ya casi tengo que terminar, el tiempo nos ha ganado, pero vamos a regresar. Continúo diciendo, ¿recuerdan ustedes lo que había dicho? Que tendremos nosotros que denunciar los pecados de Babilonia. ¿Cuáles son ellos? Ya vimos los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, la ley dominical, más todas las penalidades que van a venir. Las invasiones del espiritismo, ahí lo estábamos hablando, ahí fue cuando me desvié un poco. ¿Qué más? Los progresos secretos, pero rápidos, del poder papal. Todo será desenmascarado. ¿Cómo hoy día está progresando este sistema? Secreto. Trabaja detrás del telón. Trabaja debajo de la mesa, donde no se ven las cosas. Pero el Señor nos ha dado bastante información, más nos dará más información, porque hoy día la mayoría de los que nos están advirtiendo lo que está pasando en esta crisis creada por Satanás y sus agentes humanos, no somos nosotros. Vienen de afuera. Los que nos están diciendo, cuidado, hay una agenda para destruir libertades, soberanía de las naciones, para destruir la propiedad privada, para destruir la prosperidad de las naciones. Que nos está diciendo, viene un colapso económico. Cuidado con esa agenda del cambio climático, la cual no es cierto. Es simplemente un disfraz para imponer su propia agenda. Los que nos están hablando en contra de los avances del sistema, en su gran mayoría no somos nosotros, que deberíamos ser. Otras voces están clamando allá afuera. Voces que eventualmente formarán parte de este pueblo, porque si hoy día tienen el valor, han perdido trabajo, han perdido amistades, han perdido familiares, han perdido posiciones, han perdido becas, han perdido estudios, han perdido el no poder ir a otro lugar porque no se quiere poner lo que le quieren poner. Pero los que tienen el valor de permanecer firmes a esos principios y de exponer estas ideas como una agenda secreta, la cual ya no es tan secreta hoy día, no somos nosotros, son otros. Pero vemos que llegará el momento que el pueblo de Dios, incluyendo aquellos que ahora formarán parte del pueblo de Dios, dice que expondrán ¿qué cosa? El progreso secreto pero rápido del poder papal. Todo será desenmascarado. A todo se le va a quitar la máscara que el enemigo le ha puesto. Y nos daremos cuenta cómo todas estas cosas que pasaron en la pandemia, con las máscaras y con las restricciones y con los negocios cerrados, pero otras cosas estaban abiertas, con las licorerías estaban abiertas, todo eso era un engaño. Como lo que nos querían poner de líquido era otro engaño. Póngase a pensar, le pongo un ejemplo esta semana. Un famoso, hasta el momento creo que es el mejor jugador de tenis del mundo. Este hombre no puede venir a participar en los juegos de tenis aquí en los Estados Unidos porque no se ha puesto la vacuna. Sin embargo, 5 millones de personas de 150 países o más del mundo entero han emigrado ilegalmente dentro de los Estados Unidos en el último año y medio. 5 millones. Y entran por miles todos los días y no hay ningún requisito de ponerse ese líquido. Pero un hombre que no está enfermo, uno no puede. 5 millones sí pueden. ¿No nos damos cuenta que hay algo extraño en esto? ¿O no piensa nuestra mente? Está tan adormecida nuestra mente por la información incorrecta que recibimos a través de la radio, la televisión, diarios, periódicos, revistas, que ya no funciona la mente. 5 millones no hay ningún problema. Uno no puede entrar. Uno que está sano, a estos 5 millones no sabemos ni quiénes son, ni dónde vienen, si están sanos aún. Continúen entrando, no hay ningún problema. Todo eso va a ser desenmascarado. Al final, nadie va a poder decir que había ignorancia. No, yo no sabía.
todo ser humano vivo escuchará el mensaje y tendrá que decidir basado en la información que el Señor le ha dado, o a favor de Dios o en contra de Él. Para terminar, pues ya mi tiempo ha terminado, dice, estas solemnes amonestaciones, noten, amonestaciones, conmoverán al pueblo. ¿No lo leímos en Daniel, que lo estremece? Ahora usa aquí una palabra que es sinónima. ¿Conmoverán a quién? Al pueblo. Miles y miles de personas, o millones, que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. No está diciendo que la van a aceptar, pero la van a escuchar. Admirados y confundidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no me di cuenta? ¿Cómo le creía a fulano? ¿Cómo estuve dispuesto a seguir esto y aquello? Admirados, pero confundidos. ¿Cómo es posible? Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, ¿notaron la declaración antiguos? Cuando el pueblo acuda a sus maestros, pastores, ministros, sacerdotes, rabinos, imanes, monjes budistas, aquellos que en el pasado eran sus líderes, aquellos que ahora dirigían, cuando ellos vayan a ellos, escuchen, y pregunten con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero esta gente han tomado su decisión ya. Esos eran sus antiguos conductores espirituales, ya no lo son. Pero aún van a ir a ellos. ¿Y qué de esto? ¿Qué de esta información? ¿Qué de este mensaje? Y ahora dice que ¿qué le dirán? Cosas agradables. No te preocupes, todo está bien, todo esto va a pasar, esto se va a calmar. Fulano, cuando sea nombrado presidente, lo que sea, él va a arreglar las cosas. Fábulas, dichos agradables, pero no lo van a aceptar. Han despertado. El mensaje los despertó. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Ahí vamos a terminar, pero vamos a seguir otro día. Así que aquellas masas despertadas aceptarán el mensaje. Pero la mayoría que todavía quieren vivir en sus pecados, de acuerdo a sus gustos, a sus deseos, a su cultura, a lo que la mayoría piensa, a lo que la mayoría hace, los que no quieren negarse a sí mismos, los que no quieren tomar la cruz de Jesús cada día, ahora aceptarán las enseñanzas de estos hombres, estos falsos líderes religiosos. Y ahora dice que los motivarán y los llevarán a perseguir a aquellos que están aceptando y proclamando la verdad. Vamos a terminar en esta mañana con una oración, queridos. Hemos presentado y leído mucho en esta mañana. Espero que podamos entender y podamos analizar y quizás escuchar otra vez el tema. Hay mucha información y vamos a ver qué más va a suceder más adelante. Que el Señor nos ayude a ser fieles, a tomar tiempo con Jesús cada día en su presencia y en su palabra. Que su Espíritu nos colme, nos llene y tome control de nuestras vidas. Vamos de rodillas a terminar con la oración de esta mañana. Oh Señor, te damos gracias por estos momentos de estudio. Cuánta información nos ha dado. Cuántas amonestaciones, cuántos llamados, cuántas advertencias.
Gracias por tu palabra profética. Es segura, es eficaz. La vemos hoy día tomando lugar diariamente, Señor, en el mundo entero. Ayúdanos para serte fieles en lo pequeño y después en lo mucho. Ayúdanos para que cada día podamos obtener victoria sobre el pecado. Cada día nuestros malos defectos de carácter puedan ser conquistados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y la belleza del carácter de Jesús ahora sea nuestro carácter también. Cúbrenos, vístenos con tu justicia, Señor, y ayúdanos para reflejarte y revelarte delante del mundo. Gracias por el estudio de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.